Comunicadores presenta A las cosas por su nombre con Luis Pantoja Ríos. Compartir a través de pantojaenlinea.com.mx y más aún gracias a quienes amablemente después también de que hacemos este espacio en vivo se toman la molestia, porque debo decirlo así, se toman la molestia de poder ver el programa, algunos nuevamente, otras personas que no lo ven al instante, luego lo ven, envían comentarios y bueno, pues esto por supuesto que alienta mucho, tomando en cuenta el tipo de espacio que estamos realizando y aprovechando, como lo dije desde un principio, esta enorme posibilidad que es el Face Live y que pues nos permite sobre todo un trabajo mucho más, pero por mucho más libre y con menos ataduras que suceden por el tema que hay generalmente los intereses de las concesiones, de las estaciones permisionarias que ahora ya han ido cambiando de nombre, todo esto, pero bueno, esas aclaraciones ya las hemos platicado y reitero sobre todo el agradecimiento. Igual está el correo electrónico, es todo corrido así, luispantojarrios@yahoo.com.mx, mi nombre completo así, luispantojarrios@yahoo.com.mx, y para contactarse, conectarse y compartir, si comparten mejor aún todavía, pantojaenlinea.com.mx. Bueno, pues, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a platicar como a las 9:15 de la noche con Ricardo Moreno Bastida, la repartición de las comisiones en la legislatura mexiquense. Ricardo Moreno es representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México y hoy me llamó la atención que escribió a través de la red que lo tenía ciertamente decepcionado en algunas partes, cómo se entregaron o cómo se concedieron algunas de estas comisiones al Partido Revolucionario Institucional. Sería interesante conocer su punto de vista y que dije que hoy era martes, es jueves, ¿verdad? Sí, me quedé con que arrancábamos la semana, es jueves, perdón, es jueves, es jueves. Me vino la reflexión ahorita porque me acordé de que había visto hoy otros Face y decía jueves. Bueno, les decía a ustedes que Ricardo no está nada contento con esta situación y después tomaremos también, a ver, el próximo martes, espero que podamos platicar otra vez con Maurilio Hernández y de una explicación, como habíamos quedado, de que debemos de tener una explicación por parte de los diputados, sobre todo los que hoy tienen una mayoría impactante en la Cámara de Diputados mexiquense y que esto da un escenario también de lo que puede suceder en otros estados de la República, tomando en cuenta que el Estado de México es el que tiene mayor número de diputados. Esto habría que recordarlo, es el estado con mayor número de diputados, 75 diputados, 45 de mayoría y 30 de representación proporcional. Estoy hablando de los diputados locales. Aparte, por supuesto, tiene diputados federales el Estado de México. Pero antes de ir con Ricardo Moreno, no podemos pasar nada más porque sí el tema que hoy ha ocupado una buena parte de la prensa nacional y es el tema de pues el muy famoso exgobernador Duarte del estado de Veracruz. ¿Qué ha pasado con él? Bueno, pues es la cara de un tipo que nos permite irnos precisamente a un día una palabra y compartirlo con usted. Estuve buscando la parte de nefasto, dije, bueno, un tipo nefasto es el que causa desgracia. Y a quien no le ha causado desgracia, pues ha sido su familia, su esposa, tengo entendido hasta ahora que sigue viviendo en Londres, con los millones que seguramente salieron tal cual del presupuesto del estado de Veracruz, de los dineros públicos del estado de Veracruz. Y bueno, esta es una de las fotos y de las caras más conocidas de este nefasto, que como le digo, nefasto,
pues sobre todo quiere decir alguien que genera desgracia, sobre todo eso. Pero me preguntaba yo, ¿y qué otra palabra aparte de, ya han dicho muchas veces nefasto? ¿Le gustaría que le dijéramos mulero? No molero, mulero. No con C tampoco, no, mulero. Bueno, con C también le quedaría seguramente, ¿verdad? Y yo creo que es la que se llevaría si se presentara en el estadio Luis Pirata Fuente antes de ser colgado o degollado o fusilado. Pues yo creo que todo el mundo le gritaría no mulero, sino de otra manera también. Si me dice, oye, ¿por qué colgado? Un tipo como este, que podría merecer en este país de grandes concesiones y de perdones y de gran democracia y todo esto, la máscara de México, toda la vida queriéndose hacer pasar por un país civilizado, siendo hoy uno de los países, una república, una de las repúblicas más salvajes que hay en el mundo, en el mundo, una de las repúblicas más salvajes, y las cifras están ahí de homicidios, asesinatos, las actas levantadas en el país. Estaba leyendo 3 millones, dije, no es cierto, 3 millones de actas levantadas del año 17 al 18, creo que de agosto del año pasado a agosto de este año. Y encontré la palabra mulero, que quiere decir mentiroso, embustero y tramposo. Por si usted se la quiere acreditar a alguien, pues le puede decir, aparte de nefasto, o a los políticos que se comportan como este individuo, mulero, mentiroso, embustero y también tramposo. Quiere que vayamos con una parte de lo que tenemos en video, de lo que ha representado la administración de este tipo de Duarte. Acuérdense que hay otro Duarte, el de Chihuahua, pero este sí lo atraparon bajo una serie de negociaciones, y la PGR, la Procuraduría General de la República, pues muy a su estilo, ¿verdad? Muy a su estilo, y ahora resulta que la condena que tendrá este tipo es inferior a lo que todos pensábamos. Veamos este análisis que lo hace también una cadena noticiosa. El crédito a Paradigma, que hizo este
trabajo, esta presentación y esta edición sobre lo realizado por este individuo, por Javier Duarte, y que ¿cuál sería la reacción que pudiese tener una persona como esta con esa cara de aparte nefasto, mulero, chiflado, desvergonzado y todo lo que usted le quiera sumar también? ¿Cuál sería la reacción si este tipo, por corrupción en este país, las cosas comenzaran quizá a darles, a juzgarse en la dimensión que amerita lo que se dice que fue una desviación de recursos por 75,000 millones de pesos? Cuando hablo de 75,000 millones de pesos, nada más le quiero recordar que el presupuesto del Estado de México es de 280,000 millones de pesos. Creo que el del Estado de Veracruz anda rozando por ahí los 40,000 millones de pesos, creo, no lo recuerdo bien, pero como sea, 75,000 millones de pesos para un individuo que vino también a asentarse aquí en Valle de Bravo, en el Estado de México, en un enorme rancho, que aún no sabemos qué es lo que va a pasar con ese rancho. ¿Usted cree que pondría esta cara este tipo si mañana le avisaran que va a ser ejecutado dentro de unos 3 o 6 meses? Que finalmente se determinó que un robo de esta naturaleza, y no de acuerdo a como lo ha determinado el juez, donde la multa es nada, ahí están los porcentajes que amablemente Paradigma sacó como análisis, el 0,00 ocupa 10 decimales, 0,007733%, es decir, ni un punto por ciento, ni un punto siquiera, significa de los que le acreditan como reales que se haya robado, si lo queremos decir así, que son 200 millones de pesos. ¿Sería esta la cara si le dijeran en este país que a los políticos corruptos que se les detiene y que se les comprueba como sucedió en este caso, si se les comprueba como sucedió en este caso y le dijeran que es pena de muerte, estaría sonriendo? Su esposa vendría a ver la ejecución, vendría desde Londres directamente para ver cómo le va a su esposo, al padre de sus hijos. ¿Él estaría con esa cara? O me dirán algunos, pues yo no estoy, yo no estoy a favor de la pena de muerte. Bueno, mucha gente o poca quizá estará en favor de la pena de muerte. A mí me parece que en casos extremos como este, o por ejemplo cuando se comprueba el nivel de que puede tener de delincuencia un narcotraficante, violadores, secuestradores, me parece que podrían pasar a otro escenario, porque, y otro escenario me refiero no solo la cadena perpetua, o cuando dicen les vamos a dar 250 años de cárcel. A ver, me dice saludos a David Herrera Recendis, Alejo Julio León González, saludos y buena noche. Saludos Alejo, Betty, Susana Neri, Eduardo Cid, también lo está viendo, Mariana Estrada Talman, gracias Mariana. Y me dice por aquí Eduardo Cid, Eduardo dice, no dudo que Duarte sea todo un criminal, pero me parece que fue el chivo expiatorio del prismo para tapar sus tropelías. Hubo gobernadores más nefastos y ladrones como Erubiel Ávila, al que no se le tocó ni con el pétalo de una rosa. Hasta el Senado llegó. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Absolutamente de acuerdo contigo. Ayer un periódico de aquí también hablaba un poco del tema de la impunidad en la que vive hoy Erubiel Ávila, cobijado además en el Senado de la República. Porque este es un país de perdona vidas, de perdona corrupción, de perdona todo, o de perdona casi todo. Y reitero, nos queremos hacer pasar por un país civilizado, justiciero, y estas las leyes que tenemos. Pues hay muchos que se aprovechan. Muchos como este tipo, como Duarte, como Javier Duarte, al que una desviación de recursos de esa dimensión, 75,000 millones, me parece que la pena tendría que ser mucho mayor. Y para mí, directamente, si me dijeran, usted va a ser el juez, perfecto. ¿Qué ha determinado? Pena de muerte.
Vamos a darle 5 años de cárcel y después ejecución, para que se la pase 5 años ahí, o 3 años de cárcel, no, pues 1 año, para que se la pase pensando en todo lo que hizo y sin la posibilidad ya de ninguna defensa, de ninguna defensa en lo absoluto. Y entonces yo creo que sí les cambiaría la cara, no creo, pienso que les cambiaría la cara absolutamente a los corruptos. Eso, por lo menos yo no tengo ninguna duda. Bueno, está ya en la línea telefónica Ricardo Moreno Bastida, a quien le agradezco mucho la gentileza que tiene con este espacio. Él es representante del partido Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México. Ricardo, buenas noches, un placer en saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ricardo, me llamó la atención el día de hoy y por eso te quise buscar, ante el hecho de que dices que te decepcionó la repartición de comisiones dentro de la legislatura mexiquense, la 60ª legislatura, donde son 35 comisiones y 5 comités, y algunos, particularmente el de puntos constitucionales, gobernación y puntos constitucionales, que se le entrega al revolucionario institucional como una prebenda o algo que pues ni tú entendiste, creo que la actitud del grupo parlamentario o del coordinador, pero resulta que las cosas están así. ¿Qué nos dices al respecto de este descontento y si hay alguna justificación? Bueno, mira, yo me enteré de esta distribución, reparto, acuerdo sobre las comisiones legislativas a través de los medios de comunicación. Sí. Sabía que había charlas intensas en pasados días, las pasadas semanas, entre los diversos partidos representados en la Cámara. Sí. Cuando me doy cuenta de que el acuerdo parlamentario llevaba implícito, o explícitamente más bien, que el PRI tendría las presidencias de las comisiones de gobernación, puntos constitucionales y de asuntos electorales, sí, me sorprendí, evidentemente, y hice alguna valoración en el sentido de que, de acuerdo con las fuerzas políticas, la fuerza electoral de cada uno de los partidos, no entiendo el que se le haya entregado dichas presidencias al Partido Revolucionario Institucional, debido a que para Morena hay 2 momentos específicos dentro del trámite parlamentario. Y en el caso de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es la que revisa prácticamente toda la legislación que emite el Poder Legislativo como paso previo a que se discuta en el Pleno de la Cámara. De tal suerte que me parece que dejarle al PRI el control de esta comisión implica necesariamente que ejercerá un fuerte contrapeso y oposición al proyecto alternativo que tenemos en Morena y que vamos a impulsar desde la legislatura. Es decir, lo considero que nos estamos poniendo el pie nosotros mismos. Sí. Y en el caso de la presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales, tú sabes que hemos luchado permanentemente por tener una reforma electoral profunda en el Estado de México. Así es. El teniente al Poder Ejecutivo en concreto, y que esta legislatura la vemos como una gran oportunidad para llevar a cabo este proceso. Ahora, desde la Comisión de Asuntos Electorales puede ser entorpecida. He escuchado algún argumento en el sentido de que Morena tendrá mayoría en ambas comisiones. En ambas comisiones, sí. Pero creo que esto no es suficiente porque nosotros mismos entorpecemos el proceso legislativo. Corresponde al presidente citar en primera instancia a las comisiones para discutir los temas, propone orden del día, genera a través de la Secretaría Técnica que proponen los proyectos de decreto, en fin, una serie de asuntos relevantes en los temas que les toca definir a estas comisiones y que considero totalmente innecesario. Sí. Y además tenemos una mayoría y la mayoría se ejerce. Ricardo, tanto pesa todavía y en estos momentos, a pesar de que la legislatura prácticamente es de Morena,
tanto pesaría o pesa el que te pueda llamar el propio gobernador o el secretario general de gobierno, no para pedirte, sino casi para imponerte una situación como esta, porque en todos los comentarios que vi, al comentario que tú hiciste en Facebook, entraron en un ámbito de reclamo, y de reclamo fuerte, de reclamo severo, de decepción, de qué estaban haciendo, de que si ya los estaban maiciando a ese grado, y tiene pocos días la nueva legislatura, y se llega a este escenario en donde además hay un tremendo contentillo por parte también del grupo parlamentario, del coordinador a la hora del informe del propio Del Mazo, de cumplir con un protocolo que a mí me parece hasta inútil el tener que estar ahí. ¿Qué obligación puede existir de tener que estarle haciendo la fiesta y el show al gobernador, Ricardo? Mira, yo quisiera dividir esta parte de la entrevista en dos. Una cosa es la cuestión relativa a las comisiones, en la que he demostrado hecho pública mi posición en términos personales, no institucionales. No es el representante de Morena quien lo hace, sino es Ricardo Morena como militante simpatizante de Morena, también para que esto quede totalmente claro. Y en el que he dejado explícito, mira, yo creo que es innecesario el que nosotros entorpezcamos el proceso legislativo que vamos a echar a andar desde la Cámara. Ese es el riesgo que yo veo, y además creo que nos correspondía como fuerza mayoritaria la comisión políticamente más importante del Congreso del Estado, que es la de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que es estratégico para Morena, o era estratégico para Morena tener la presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales. Sí. Los comentarios, obviamente, que en el muro han aparecido de diversos compañeros, algunos no los comparto. He señalado que es un tremendo error. No puedo asegurar absolutamente nada, ni creo incluso que forme parte de ahí del logro de prebendas, ni mucho menos. Es un error con mis compañeros legisladores, lo digo abiertamente, eso es lo que creo, y que es necesario entonces ahora tratar de recomponer con una estrategia legislativa. Ahora, también creo que la posición que fue del compañero Maurilio como presidente de la Junta de Coordinación Política es guardar las relaciones institucionales entre los poderes públicos del Estado. Y evidentemente es una obligación política que no jurídica. Así es. Política, asistir a este tipo de eventos, porque la ley orgánica le impone el guardar las relaciones políticas de la legislatura, no de Morena. De la legislatura. Y en ese tenor, entiendo que es adecuada y legal y además obligada políticamente su presencia en este tipo de eventos. Y lo tendremos que ver además en muchos, no solamente en el informe. Tú lo sabes que confluyen los poderes públicos en diversos actos. Vendrá el informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, vendrá el informe del Comisionado de Derechos Humanos, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, del órgano de transparencia estatal, y en todos ellos son invitados los titulares de los poderes, y ahí van a concluirlo. Eso no implica que Morena no tenga una posición crítica respecto al actuar de esos órganos o del propio Ejecutivo. En esto, insisto, yo comparto la presencia de Maurilio, no lo defiendo, simple y sencillamente señalo lo que la ley orgánica impone como obligación al presidente de la Junta de Coordinación Política. La ley orgánica que rige a la legislatura, pues. Así es. Ya. Que bueno, que además está muy hecha al protocolo de lo que le gusta o le ha gustado toda la vida al revolucionario institucional en el Estado de México, es decir, que se sujeten todos al Poder Ejecutivo. Sin duda, son los protocolos del régimen que se han conservado durante años y que sin duda tendrán que cambiar muchos de ellos. Por cierto, yo creo que es la oportunidad para ir promoviendo diversas modificaciones, tanto a la ley orgánica del Poder Legislativo, como, por ejemplo, al
propio informe, al formato del informe. Sí. Yo creo que debe sufrir modificaciones. Espero que mis compañeros legisladores lo retomen a través de una iniciativa en donde haya, si de verdad vamos hacia un equilibrio de poderes, una corresponsabilidad entre poderes y un diálogo entre los poderes, debe haber un formato que posibilite y se haga realidad esto. Y no simplemente actos protocolarios para festinar el día del gobernador o el día del presidente. Porque finalmente sigue siendo así y es como se mostró en el pasado informe. Esto lo digo yo desde un punto de vista sobre todo muy personal, Ricardo. ¿Acaso el partido Morena está de acuerdo en la forma como se gobierna el Estado de México? Pues yo creo que si les pregunto a los diputados, te pregunto a ti como militante de Morena, o le pregunto al líder de Morena en el Estado de México, pues me va a decir que no. La mayoría me van a decir que no. Si te lo pregunto a ti, te pregunto directamente, Ricardo, ¿estás de acuerdo cómo se gobierna el Estado de México? Por supuesto que no, Luis, y déjame decirte, han tomado protesta los diputados apenas hace 20 días. Sí. 20 días, y me parece que no han sucedido muchas cosas que van a suceder. Ya. Incluidas, insisto, cambios a diversas disposiciones normativas para que la costumbre del poder cambie y que entremos a un verdadero proceso de transformación y no se quede simplemente en el maquillaje. Vamos a hacer una transformación profunda. Entiendo esta discusión de las comisiones como un error que se puede salvar desde luego, y para ello hay que establecer una estrategia legislativa distinta. Uh-huh. Y bueno, hay que darle para adelante. No se muere el proyecto con esta decisión, al contrario, me parece que esto ayudará a que los legisladores actúen con mayor congruencia, con mayor tranquilidad, y que corran los tiempos. Hay que decir, por cierto, que entiendo también la situación. Recuerda que desde hace prácticamente 8 días tenían que haber sido nombradas estas comisiones y ya había un retraso bastante fuerte en ese sentido, que imposibilitaba incluso la glosa del informe. Bueno, pues igual si lo imposibilitaba, ese no era problema de Morena, ese era problema del PRI. Entonces, lo entiendo. Si no se solucionaba, pues era más problema del PRI que de Morena. Cuando te preguntaba y decía yo, preguntaría en general y pregunto a Ricardo Moreno, si están de acuerdo, no, pues no están de acuerdo en cómo se gobierna el Estado de México. Si los representantes del pueblo son los diputados y los que somos el pueblo, porque finalmente somos pueblo, aunque tengamos un micrófono aquí, en este momento tengamos este espacio, nos sentimos profundamente ofendidos, que casi nos han escupido la cara año tras año. Yo no voy con quien me escupe la cara, y se supone que Morena pues es representante del pueblo, y el pueblo en general está ofendido. No los priistas que le fueron a aplaudir a Del Mazo y a gritarle y a apasionarse y a gritarle a Enrique Peña que es lo mejor que le pudo suceder a este país, y todo este cuento que ya no sabemos, esta telenovela terrible que ha sido para el país estos casi 6 años, pero estamos ofendidos, Ricardo. Entonces a mí me parece, yo no digo que Morena tenga que asumir una posición radical, solamente congruente con la realidad, ¿no te parece? Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que las posiciones se han fijado en los diversos eventos en los que ha concurrido el gobernador, incluso el propio discurso de Mauricio al instalarse la legislatura, la propia posición de la presidenta de la Cámara de Diputados, la compañera Susana Cisneros, al momento de recibir el informe, en fin. Pero no confundamos, insisto, la representación política que se tiene y la obligación constitucional y legal que se tiene como presidente de la Junta de Coordinación Política. Sí, que además estas obligaciones, Ricardo, perdón que te interrumpa, pero estas obligaciones protocolarias, pues igual las podrían ir bajando, ¿no? Es decir, tienen que andar como rémoras con el gobernador, tiene que ir todos los secretarios, el presidente de la Junta de Coordinación Política, porque es una obligación, pero obligación política para ir a perder el tiempo, porque los poderes están ahí para hacer la fiesta ante la entrega de pollitos, de gallinas, de lentes, de la tarjetita rosa, estas cosas que son tan
verdaderamente demagógicas, pues es tiempo le van a dar vuelta al canal, le van a dar vuelta a la llave, pues que sea una llave que valga la pena, ¿no crees? Sin duda, Luis, pero para eso se requieren que haya modificaciones legales. El cumplimiento de la ley no debe estar a contentillo de nadie. Así es. Incluso del presidente de la Junta de Coordinación Política. Y si queremos cambiar las cosas, hay que cambiar la ley, porque hasta este momento la ley está así. Pero te digo, hay que esperar un proceso de transformación que no lo vamos a lograr en estos 28 días que tienen los compañeros diputados de haber iniciado sus funciones. No hay varitas mágicas, ni siquiera en los cambios revolucionarios violentos, ni siquiera esos hay transformaciones inmediatas. Son transformaciones que llevan su tiempo, su momento. No es fácil coincidir, no es fácil conciliar. El dinosaurio está herido y es cuando más peligroso es. También eso hay que tenerlo en la cabeza. Te lo digo como luchador de toda la vida. Mi decepción, porque creo que la mayoría legislativa morena podía tener las comisiones estratégicas de gobernación y puntos constitucionales, así como la presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales, temas cruciales, fundamentales para la transformación de este Estado. Sí, sé que esto es una cuestión de tiempo, pero también, Ricardo, creo que desde un principio hay que dar señales, como te decía, de congruencia, no de una aparente, pues te diría esta complicidad de lo que se viene haciendo aquí en el Estado de México. Si voy a tener una posición fuerte y contundente, basada sobre todo en el hecho de que en el Estado de México faltan muchas cosas por hacer y que el legislativo o la legislatura mexiquense tiene pendientes tremendos por la corrupción que ha habido hacia allá adentro, pues yo creo que hay que dar señales desde ahora, hay que dar señales de esa congruencia, de que realmente es oposición, y te doy señales de que tengo mayoría en la Cámara y que aquí se hace lo que el legislativo dice, no lo que el ejecutivo finalmente quiere disponer siempre, Ricardo. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, sencillamente te diría, hay que esperar las próximas semanas y empezar a ver cuáles son los resultados de una mayoría legislativa que tenemos. Y a partir de los hechos concretos, formémonos un criterio. Me parece que es muy prematuro entrar a cuestionamientos severos en ese sentido. ¿Crees que uno de los temas que pueda ser el más relevante en este año sea el de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos? Uno es ese, sin lugar a dudas. Tenemos otros temas legislativos. Hay que ver, por ejemplo, que hay disposición a hacer cambios al formato del informe de gobierno. Hay que ver el tema de la universalidad de los programas sociales en el Estado de México. Hay que ver si hay disposición a que la elección de gobernador, por ejemplo, se junte con la elección de presidente de la República en el año que corresponda. Temas verdaderamente importantes, ¿no? No me parece que nos quedemos en el tema de, aunque lo diga, simplemente se acompaña o no al gobernador a determinado evento, ¿no? Eso me parece simple y sencillamente una cuestión distinta, secundaria, cuando lo verdaderamente de fondo se va a discutir en las próximas semanas en la Cámara de Diputados. Y a partir de eso formemos un criterio. Sí, también comparto esa parte, aunque ojalá y no se vayan a quedar en la frivolidad, ¿verdad? Yo espero que no, y que venga también el tema de la austeridad al Estado de México, sí, y que venga el tema relativo a una ley para controlar los salarios públicos en el Estado de México, desaparezcamos este Consejo de Evaluación Salarial que prácticamente no hace nada, y pasemos a poner límites estrictos a la cuestión salarial, a los bonos, a los sobresueldos, a los privilegios, en fin. Que le entremos de veras en serio al tema de la austeridad. Mira, está costando mucho trabajo, como lo has visto, en el Senado, en la Cámara de Diputados, vaivenes, y se ha prestado incluso a chunga. Sí. Pero en el fondo
el mensaje que se lanza es muy importante: ahorros de 3.500 millones de pesos en el Senado y de 1.800 millones de pesos para el próximo trimestre en la Cámara de Diputados, en un trimestre. Estamos hablando de ahorros en el Poder Legislativo Federal de cerca de 5.000 millones de pesos, que ya es un logro bastante importante. Mídelos en cuántos hospitales, cuántas casas, cuántos servicios públicos se pueden prestar con estos 5.000 millones de pesos que hubiesen ahorrado solamente en el Poder Legislativo Federal. Sí, pues antes de que se me pase, Ricardo, ¿podrían recular en el otorgamiento de comisiones o ya es un documento por escrito y firmado y no se pueden echar para atrás? No, ya se votó incluso en la legislatura. Se votó, entiendo que ya se están instalando las comisiones. Tú sabes que yo digo lo que pienso. Y tú sabes que tengo una relación de amistad con muchos de los diputados, incluido Maurilio. Sí, claro. Pero me parece que estamos en un proceso de transformación profunda. Y personalmente, como lo digo, no como representante de Morena, simple y sencillamente como militante, simpatizante y ciudadano, he expresado lo que pienso y lo que siento, como lo he hecho siempre y durante toda mi vida. Pues entonces será por los 3 años las comisiones. Sí, así es. Pues entraron entonces a un combate de esgrima y se dobló la espada. Pues entiendo que la disputa por las comisiones y nuestros compañeros diputados privilegiaron el entendimiento y demás. No sé si esto sea lo más óptimo. Ahí será una evaluación que tendrán ellos, el partido, tendrá la ciudadanía. Yo creo que es equivocado, es un mensaje que se lanza a la sociedad, así como tú, hay muchos inconformes, que va entre ellos, y que se expresará, y les tocará entonces reivindicar su mayoría, la mayoría de Morena, en otros temas. Muy bien. Ricardo, pues agradecerte la amabilidad de este tiempo, las explicaciones que siempre das claras y contundentes en este espacio, y si me permites, pues seguimos en contacto en esta evaluación que nos prometimos hacer de la conducta que tendrían, pues no solamente los diputados de Morena, sino de los otros partidos políticos, pero de la legislatura en su pleno. Así que, si me lo permite, seguimos en contacto. Con mucho gusto, Luis, y un saludo al auditorio. Oye, ¿es un hecho de que aceptaste que vayas a ser secretario del ayuntamiento con Juan Rodolfo? En términos estrictos, digamos que tenemos un principio de acuerdo. Valoraremos si en el transcurso de aquí a el 1 de enero, y si el Cabildo así lo determina, si hay alguna otra opción, si hay alguna otra responsabilidad que el partido me encomiende, lo valoraremos conjuntamente con Juan Rodolfo y veremos cuál es la mejor opción. Pero digo, yo hablo con toda certeza, le he dicho que sí, con esta salvedad. Muy bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias otra vez y un abrazo. Igualmente, que esté muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Es Ricardo Moreno Bastida, quien es representante del partido Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México. Me quedo aquí con la reflexión porque vamos a buscar a Maurilio Hernández, a quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, hoy se le dice la JUCOPO, pues para que nos dé, no a mí, sino en general, una explicación del por qué aceptar que gobernación y puntos constitucionales y también en el tema electoral se lo quede el PRI cuando fue algo y ha sido un tema que por años, sí, no, es que no estamos de acuerdo porque la presidencia de la comisión la tiene el PRI y manipula y hace y dice, y luego los miembros que están, también los del PAN se juntan con los del PRI y el Verde también les hace la comparsa. Y entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Y hoy que tienen la sartén por el mango, se les cayó la sartén con todo y aceite. Y hasta se quemaron. Porque para mucha gente esta ha sido una derrapada de Morena y que hayan aceptado una situación como esta, como sucedió también a nivel nacional con algunas comisiones en donde sí recularon con la Comisión de Cultura que le habían dado al PES y creo que también la de Salud, cuando pues es un partido que se le reconoce como un partido casi de ultraderecha. Entonces, pues de ultraderecha, los ultraderechistas en la Comisión de Salud,
se van a ir a misa todos los días, ¿no? Y van a querer sacrificar a quienes quieran pensar en que el aborto debe ser legal en todo el país y quitarnos de tantas mentiras y de tanta demagogia al respecto, porque parecería que en ese tema, México continúa casi en la Edad Media, donde todavía la opinión de la Iglesia se toma en cuenta en un país que se dice, y nada más, pues yo creo que se queda en la lengua, ¿no? El tema de la laicidad. Cuando todavía, ay, es que va a venir el señor obispo y el sacerdote, y que van a opinar, bueno, pues, de que cada quien es libre de tener la religión que le dé la gana en este país, eso pues cantamos y celebramos. Pero que siga teniendo la influencia, como si estuviéramos de repente en algunos temas, y se muevan ellos como si vivieran todavía en la Inquisición, y que en México nos hayamos quedado con los parámetros de la Edad Media, de lo peor de un país que ya estaba asentado después como España. Sí, me parece que es ridículo. Ya hay que pensar, estamos ya en el 2018 y todavía se siguen con los grupos que no, y que hay que defender y que no al aborto y bla, bla. Y el día que se les dice, oigan, pero pues vean la cantidad de niños que hay en desgracia en este país y de madres solteras, y ¿por qué no han hecho una verdadera fundación mundial que apoye a México en ese tema? Y si tengo un lugar, en vez de que estén esos niños y esas mujeres en las esquinas pidiendo limosna, ¿verdad? Porque no hubo planificación familiar, no hubo la opción de decir, pues yo no quiero, o fui violentada, o es una pareja con la que nada más, pues me divertí un rato y de repente me falló, entonces tengo la opción de irme a una clínica pública y que me den la solución, y se acabó. Que a lo mejor, no sé, para que quien tenga recurso, pues que dé un donativo, para quien no tiene el recurso, y le solucionan la vida en lugar de complicársela, yo creo que este país debería estar circulando ya por esa vía. Bueno, tan mal estamos en el Estado de México, que aquí en el Estado de México no es legal. Y tengo entendido que el 60% de los abortos en un lugar donde sí es legal, como la Ciudad de México, el 60% de los abortos tengo entendido que provienen del Estado de México, y que las chicas van a la Ciudad de México buscando una solución, porque aquí la doble moralina no permite todavía. Hoy, por ejemplo, los diputados de Morena tienen la obligación de se apruebe el aborto en el Estado de México, y las clínicas públicas tendrán que asistir a las mujeres que lo requieran y lo necesiten y lo deseen también, porque finalmente ellas son las que deben de decidir en este tema. Y la otra parte que quería yo también comentar es, nos vamos a seguir quedando con las resoluciones como esta, en donde evidentemente se equivocó el grupo parlamentario de Morena en otorgar estas comisiones al PRI. Pues le hubieran dado la Comisión de Asuntos Internacionales, por ejemplo, al PRI, el de, ¿qué le gustaría? No, igualdad de género, no. Juventud y deporte, no hubiese estado mal. Planificación demográfica o de protección ambiental, ¿no? También. De todos modos no van a hacer nada. Pero la de gobernación y puntos constitucionales me parece que es hiper importante, como la electoral y de desarrollo democrático para este estado, que está con tremendos frenos en esta democracia, que es una partidocracia terrible la que se vive también, y con una imposición de un poder ejecutivo que se piensa y sigue pensando: si yo, poder ejecutivo, que soy del PRI, veo que por cuestiones que son parte de la política, sí, pero que está por ley en el reglamento de la legislación, y veo que tienen que estar porque yo digo que deben de estar, tampoco nada me obliga, ¿eh? O la otra que me faltó preguntarle a Ricardo, y se lo preguntaría a Maurilio, y lo voy a apuntar para que no se me olvide. Bueno, y si no van a estos actos del Poder Ejecutivo, ¿qué les pasa? ¿Qué van a decir? ¡Ay! Se está peleando el Poder Ejecutivo con el Legislativo. Pues, ¿qué nos importa?
ni modo que se vayan a poner los guantes y se vayan a ir ahí a la Unidad Deportiva Agustín Millán, Alfredo del Mazo contra Mauricio Hernández, porque no fue un evento, ¿verdad? Tan ridículo lo que estoy diciendo, como tan ridículo el hecho de que tengan que ir. Oiga, si yo no estoy de acuerdo en cómo el señor de aquí, que es el poder ejecutivo, no estoy de acuerdo en cómo gobierna, pues no voy a ir a sus actos. Y declaro abiertamente, me niego a ir. Oiga, pero es que, bueno, pues a ver, díganme, ¿qué sanciones son las que amerita el presidente de la Junta de Coordinación Política o algunos diputados que son miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano, y entonces, como el gobernador fue a dar el banderazo porque ya pavimentaron una calle de 50 metros y va todo el aparato de gobierno con helicóptero, 500 guaruras y todo lo que ya no sabemos de memoria? Es que tiene que ir el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y que acompañe al gobernador, y tiene que ir. Una pérdida de tiempo terrible lo que se hace. Entonces, las formas en este país las tienen que cambiar a nivel legislativo, tanto a nivel federal como a nivel local de los estados, pues donde gobierne el PAN y donde gobierne el PRI, y digan, pues así nos gusta y así sigue, pues que con su pan se lo coman. Pero si aquí, por ejemplo, en el Estado de México, las cosas aparentemente tenderían a cambiar, y además hasta de manera radical, en los cambios sustanciales que hacen falta en estas leyes, pues que se asuma los acontecimientos como vienen, porque, oigan, ¿y por qué fueron? No, pues es que, ¿y qué? Nos la vamos a estar tragando todo el tiempo de ver que siguen con su protocolo. Ay, ¿cómo está, señor? Pues si son tan amigos, entonces que se pasen de Morena al PRI, si va a hacer las cosas así, ¿verdad? Me van a decir, oye, dales chance, está bien, demos de chance, porque también somos pueblo. Reitero, no solamente es conducir un espacio como este, también somos pueblo. También somos pueblo y tenemos derecho a reclamar y decir, no estoy de acuerdo en lo absoluto en actos ya de esa naturaleza, y necesitamos y deseamos cambios sustanciales en donde la figura del gobernador deje de ser lo más importante, porque ni siquiera lo es. El poder legislativo es el que ocupa la prioridad en los temas. Pero en esta diosificación de la política mexicana, en donde el presidente, como lo hemos dicho, se convierte en un rey, los gobernadores en virreyes, los alcaldes en príncipes municipales, y todo esto que es como lo han movido desde hace tantos años los tricolores, bueno, pues resulta que la gente ve al gobernador y es como el que otorga perdones, el que otorga dinero. Pues no otorgan nada, fueron una elección democrática en una república de un estado soberano para que las cosas se hagan no por gusto, no por ocurrencia, porque de ocurrencias, entre las ocurrencias y sobre todo, pero ocurrencias de todos los días del improvisado exgobernador Ávila Villegas con su equipo de nefastos y de inútiles, la mayoría, quedamos hasta el copete. Bueno, creo que hasta se nos cayó el copete, mire, de estar escuchando la cantidad de sandeces, de estupideces y de tonterías que se hacía todos los días, desde la ridícula entrega de pollitos por parte de un gobernador hasta querer asumir o tener una ley de seguridad que le permitiría agarrar a madrazos a quien se le dé la gana, cuando un policía que va al frente de un grupo de choque de policías, tal cual, determina que cierta manifestación para él es violenta, aunque no haya violencia, para él están conspirando, o para ese policía, ese comandante que va al frente de un evento, le parece que hay desorden público, madrenlos. Ese es el pensamiento de Ávila Villegas, hoy senador. Y además, bueno, hoy podemos recordar, cuando platiquemos con quien esté al frente de la Comisión de Seguridad Pública, déjenme ver, planeación y gasto, bueno, que lo encuentre, el tema de seguridad pública, porque la manera tramposa que se comportó tal cual como un mulero Ávila Villegas,
la manera tramposa de querer imponer su ley de seguridad y bla, 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 y que se lo descubrimos y que hicimos la investigación y que había dicho una cantidad de mentiras, entre ellas que había sido revisada esta ley y avalada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que ni enterada estaba. Y en aquel entonces el presidente o comisionado de Derechos Humanos, Baruch, tuvo que salir a dar la cara de manera ridícula, diciendo, no, sí, ya me había llegado, habían dicho que habían hecho llegar esta ley a la ONU. Mentira también en ese aspecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para decirle a los diputados, oigan, no se trata de que se haga lo que ustedes dicen, se trata de que se haga lo que debe de ser? Entonces tienen que preguntar. Yo creo que los diputados de Morena ojalá vayan a asumir una muy buena costumbre, que sea generar foros inmediatos para tener por lo menos la percepción de lo que piensa la gente, o que se reúnan con medios de comunicación, con analistas políticos para a ver qué les parece. No, pues no estamos de acuerdo en que le entreguen al PRI gobernación y puntos constitucionales, y lo que pensamos nosotros creo que es lo que piensa la mayoría de la gente, para que ustedes no tomen una determinación que hoy es un reclamo. Estuvo mal, bueno, y ahora, no, bueno, pues es que ya se votó, y ahora, pues ahora ya se quedaron los 3 años, y ahora, pues ahora van a seguir manipulando como les dé la gana. Escuché a Maurilio Hernández decir que la mayoría que tiene Morena en cada una de las comisiones no permitiría la manipulación de quien esté al frente de esas comisiones. Es decir, entre presidente o secretario y algunos vocales. Bueno, pues queremos ver, queremos ver, y espero que el próximo martes podamos tener una información mucho más clara de por qué determinaciones de esa naturaleza que no nos convienen en lo absoluto. Déjenme recomendarles, para muchos les va a caer muy bien este libro. Cómprenlo, adquiéranlo. El Manual del Ciudadano Contemporáneo de Ikran Amtaki. Vale mucho, muchísimo la pena. Para mí es como, haré una analogía, para mí es como una Biblia, de consulta y de consulta y de consulta, para no perder la conciencia del papel que se debe de jugar, o del papel que los periodistas debemos de jugar ante la sociedad. El verdadero papel que se debe de jugar en la sociedad viene también desde el punto de vista de Ikran Amtaki, el tema de los medios, cómo están desde aquel entonces. Ikran Amtaki, desde hace más de 20 años, había visualizado el comportamiento terrible que se viene teniendo en este país por parte de los medios de comunicación. Chaqueteros, por cierto, ¿no? La mayoría, ¿no? Abyectos también, como ya lo dijimos, a los gobiernos, todo porque la mayoría de los medios no son de periodistas, sino son de empresarios. Como decía mi abuela, cuscos, ¿verdad? Así decía mi abuela Emilia, cuscos. Pues creo que ya nos vamos en otra parte que nos encanta, aunque luego ya no veo mucho porque juegan tan feo, que me trae los recuerdos de las mejores participaciones que tenían los Pumas en la Liga Mexicana, de fútbol por supuesto, y los recuerdos, no es que uno quiera decir por decir, ay, es que los tiempos pasados fueron mejores, pero a la fecha yo no encuentro un Hernán Cabalceta dentro de los Pumas, ¿no? Alguien que organizara la media cancha como Cabalceta, o alguien que corriera la banda como Hugo Sánchez, o alguien que metiera los goles como Luis García, o el propio Hugo Sánchez, o Luis Flores también. Es decir, se ha perdido una esencia tremenda, y más con tanto. Miren, si los extranjeros vienen y juegan bien y se ponen la camiseta, pues está bien, bienvenidos, pero los que la vienen a huevonear realmente y le dan en la torre al fútbol mexicano, córranlos, pero así tendrán que salir volando. Bueno, los Pumas rompieron con 36 años de jetatura de las Chivas. En 36 años los Pumas no le habían ganado al Guadalajara en el estadio, bueno, ni siquiera ya fue en el Estadio Jalisco, sino fue en el nuevo estadio que también fue una tremenda ocurrencia.
y que bueno, pues ya sabemos las consecuencias que ha tenido también para el propio equipo Guadalajara. Pienso que lo más importante es que no dejemos de llamarle a las cosas por su nombre. Buenas noches. Comunicadores presenta A las cosas por su nombre con Luis Pantoja Ríos.